Hoy vamos a ver 3 preguntas del catecismo, no me voy a detener mucho, ustedes pueden revisar, está aquí anotado para que ustedes puedan revisar posteriormente los versículos que hacen referencia a las afirmaciones, a las preguntas y las respuestas que hace el catecismo. Cuando en este credo de los apóstoles que hoy en la clase vimos en qué momento la iglesia se dio cuenta que tenía que responder a las situaciones doctrinales, respondió con el credo de los apóstoles en el siglo II. Cuando el credo dice que Cristo padeció bajo el poder de Poncio Pilato, la primera pregunta es, ¿qué es lo que crees cuando dices padeció? Bueno, la respuesta es que todo el tiempo que en este mundo vivió y especialmente al fin de su vida, sostenía en el cuerpo y el alma la ira de Dios contra el pecado de todo el género humano, para que con su pasión como único sacrificio propiciatorio, librara nuestro cuerpo y alma de la eterna condenación y nos alcanzase la gracia de Dios, la justicia y la vida eterna. Leímos hace un momento que dice que Cristo para esto padeció y que por lo tanto para nosotros es ejemplo. El versículo 21 que leímos, y vamos vuelta al versículo, a la página 4, perdón, el versículo 21 en la lectura de hoy dice, porque para este propósito han sido llamados, pues también Cristo sufrió por ustedes, dejándoles ejemplo para que siguieran sus pasos. En un rato más en la conferencia vamos a hablar sobre el padecimiento cristiano, para lo que fuimos llamados, dice el apóstol Pablo. Aquí también lo dice el apóstol Pedro, y si ya es Pedro, es Pablo quienes lo señalan, tenemos que meditar en ello. Y entonces la pregunta 38 es, ¿por qué padeció bajo el poder de Poncio Pilato juez? ¿Para qué? Inocente, condenado por el juez político, nos librase del severo juicio de Dios que había de venir sobre nosotros. Hay un aspecto, algunos dicen, bueno, ¿y por qué Poncio Pilato es, de hecho, el único nombre que hay en el credo de los apóstoles? ¿Por qué aparece el nombre? Bueno, porque hay una cuestión histórica que hay que ubicar. Jesús es un nombre que había desde la antigüedad. El nombre Josué es en la forma antigua y como muchos nombres evolucionó a su forma Jesús. Y había otros Jesús. El asunto es el significado de lo que es Josué y es Jesús, que significa el Señor salva. Bueno, habiendo muchos Jesús, cuando los apóstoles o cuando los cristianos hablaban en este credo acerca de Jesús, tenían que especificar a qué Jesús se refería. Se referían a aquel que padeció bajo el poder de Poncio Pilato. Y entonces la pregunta es, ¿y por qué padeció bajo el poder de Poncio Pilato? Esa es la pregunta aquí en el catecismo. Y entonces nos dice que inocente, condenado por el juez político, nos librase del severo juicio de Dios. Jesús fue sometido a juicio, porque nosotros seremos sometidos a juicio, pero seremos librados del juicio severo de Dios, que había de venir sobre nosotros si Jesús no hubiera tomado nuestro lugar. Es decir, el juicio de Jesús es un reflejo del juicio que Dios hubiera hecho sobre nosotros mismos. Por eso, cuando vemos el juicio de Jesús, nosotros tenemos que entender nuestra posición. Tenemos que entender de qué nos libró Jesucristo al estar Él presente en ese juicio y no nosotros siendo juzgados por Dios. Ok, esa es la respuesta a la pregunta 38. La 39 pregunta, ¿es más importante el haber sido crucificado que morir de otro modo? Los judíos mataban a pedradas. La ley de Moisés establecía la muerte por apedreamiento. Esteban murió apedreado. A Pablo lo apedrearon también buscando que muriera. Pero la pregunta ¿es más importante el haber sido crucificado que morir de otro modo? Bien, alguien que busque Gálatas 3:13
y alguien más, Deuteronomio 21, 23. Vamos a leer estos dos versículos. Gálatas 3:13, quien lo tenga se pone de pie y lo lee. No tiene que pedirme permiso, nada más se pone de pie y lo lee. Y Deuteronomio, después de ese, Deuteronomio 21, versículo 23. Gálatas 3:13. Maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero. Maldito todo el que es colgado. Maldito todo el que es colgado en un madero. ¿Dónde dice eso? Deuteronomio 21, 23. No quedará colgado del árbol toda la noche, sino que ciertamente lo enterrarás el mismo día, pues el colgado es maldito de Dios, para que no contamines la tierra que el Señor tu Dios te hará enterrar. Si alguien moría colgado, había que bajarlo ese mismo día, porque el que estaba colgado de un madero, de un árbol, era maldito de Dios, y si lo dejaban en la noche, maldecía la tierra que Dios les había dado. Por lo tanto, el señalamiento tiene que ver en cuanto a Jesucristo. Ser colgado de un madero, los testigos de Jehová afirman que era solamente un palo, y bueno, la mayoría afirma que era una cruz. Y entonces, el ser colgado en un madero era ser declarado maldito. Por eso Jesús dice, sí, porque este género de muerte me garantiza que Él cargó sobre sí mismo la maldición sentenciada sobre mí, por cuanto la muerte de cruz era maldita de Dios. No es lo mismo haber muerto por apedreamiento que haber muerto colgado en un madero, pero Jesús murió de esa manera para cargar en sí la maldición que nos correspondía a nosotros. Esas tres preguntas enfatizan finalmente el lugar que Jesús tomó por nosotros. A eso se le llama la muerte vicaria. Vicario es el que toma el lugar de otro. Y por lo tanto, nosotros debemos de mirar a Jesucristo, a Dios y nuestra salvación desde esta perspectiva, Jesucristo tomando el lugar que nos correspondía a nosotros debido a nuestro pecado. Ya no se trata nada más de creer que se nos perdonó el pecado. Se trata de entender que el pecado nos fue perdonado porque Jesús padeció, sufrió en nuestro lugar lo que a nosotros nos correspondía sufrir. Así es que vamos a dar gracias a nuestro Dios, vamos a orar. Padre, alabamos y bendecimos tu nombre porque tú nos muestras tu amor y fidelidad al haber enviado a tu Hijo Jesucristo para pagar por nuestro pecado, para que tu santidad y tu justicia fueran satisfechas. Tú enviaste a tu Hijo Jesucristo a morir en la cruz. Padre, tomando nuestro lugar, no es solamente que fuera una muerte que ya con eso se pagaba todo, sino que fue la muerte que tomó el lugar que cada uno de nosotros debería haber tenido, de padecer por nuestros pecados, por nuestras faltas, porque nosotros finalmente no éramos dignos nosotros de estar delante de tu presencia, no éramos dignos nosotros de participar de tu justicia, pero es por Jesucristo el que cargó nuestro pecado y cargó nuestra maldición, que nosotros ahora tenemos esta comunión contigo, para que consideremos lo que tu palabra nos dice, Señor, que hallemos esta gracia delante de ti y podamos nosotros comprender cuán profunda y grande ha sido nuestra redención. En el nombre de tu Hijo Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén. Amén. Que Dios les bendiga, hermanos. Vamos a seguir exaltando el nombre de nuestro Dios a través del canto.